Yo soy padre del Valle. Y esto es realidad México. Creemos que los monstruos viven lejos, en la soledad de la sierra, en la oscuridad de un pueblo olvidado por el tiempo, en las páginas de un libro de ficción que cerramos cuando el miedo es demasiado. Nos equivocamos. A veces el monstruo vive al lado, en el apartamento contiguo, detrás de una puerta que escuchamos cerrarse todas las noches mientras cenamos. El horror no siempre necesita el silencio del campo para crecer. A veces se alimenta del ruido ensordecedor de la ciudad. Se esconde en el anonimato de millones de almas que se cruzan sin verse. Prospera en la indiferencia de una metrópoli que nunca duerme, pero que rara vez mira de verdad a los ojos de sus hijos. El verdadero terror urbano no es el asalto a mano armada. Es el silencio que se enquista en medio del caos. Un silencio espeso, anormal, que crece en una habitación mientras afuera la vida sigue, ajena a todo. Hoy la historia no nos lleva a una montaña remota. Nos quedamos aquí, en el corazón de concreto y asfalto de la Ciudad de México, en una colonia popular de Iztapalapa, en un edificio de apartamentos donde las vidas se apilan unas sobre otras como cajas de cartón a punto de colapsar. Donde el llanto de un niño se confunde con el sonido de la televisión del vecino. Donde el grito ahogado de una mujer es solo parte de la banda sonora de la noche. Vamos a entrar en un hogar, un microcosmos donde la estructura familiar se pudrió desde los cimientos. Donde la palabra padre y la palabra abuelo se convirtieron en la misma pesadilla. Donde la sangre se convirtió en una maldición y el hogar en una jaula. Esta es la historia de la familia Serrano y de su patriarca. Un hombre que extendió su sombra sobre sus propias hijas hasta devorarlas. Y sobre sus hijos, que también eran sus nietos. Si crees tener el estómago para escuchar, para entender cómo la normalidad puede ocultar lo impensable, quédate. Suscríbete. No para aumentar un número en una pantalla, sino para prestar tu oído al silencio de las víctimas. A esas que viven tan cerca que podríamos tocarlas si extendiéramos la mano a través de la pared. Esto es en realidad México. Y la realidad, a veces, es el vecino que saludas cada mañana en la escalera. La verdad, en una ciudad de 20 millones de personas, no grita, susurra. Se manifiesta en los pequeños detalles que la prisa diaria nos impide ver. Un moretón en el brazo de un niño que pasa desapercibido en la multitud del metro. Una mirada permanentemente asustada que atribuimos a la timidez o a la mala educación. Un silencio que es más ruidoso, más denso, que cualquier grito de auxilio. Para Laura Fuentes, la verdad comenzó con un dibujo, una simple hoja de papel manchada de cera. Laura era maestra de primaria en una escuela pública de la alcaldía Iztapalapa. Tenía 28 años, y esa mezcla de idealismo recién graduado y agotamiento prematuro que define a tantos maestros en este país. Creía en la educación como una puerta de escape, la única, la última. Pero cada día veía cómo la realidad de sus alumnos trancaba esa puerta con cadenas de pobreza, abandono y violencia. En su clase de primero, tenía 40 niños, 40 pequeños universos de problemas. Pero uno de ellos era diferente. Leo Serrano, 6 años. No era problemático, no era travieso, no era un niño, era un fantasma. Ocupaba una silla, pero no un espacio. Nunca hablaba. Jamás. Si otro niño le ofrecía un juguete, se encogía como si fueran a pegarle. Si Laura le hacía una pregunta directa, bajaba la mirada y se quedaba inmóvil, conteniendo la respiración, como un animalito que finge estar muerto para sobrevivir. Durante las clases de matemáticas, Laura notó algo más.
Leo construía con los bloques de madera, pero no construía torres ni casas. Construía muros, siempre muros. Pequeños corrales sin salida donde encerraba una sola figura. Era una ausencia presente, un cuerpo sin alma, un silencio andante. Laura intentó de todo. Juegos, canciones, acercamiento amable, ignorancia calculada. Le compró un dulce. Le preguntó por su caricatura favorita. Nada funcionaba. Leo era una fortaleza de silencio, inexpugnable. Hasta que un día, en la clase de artes, Laura les pidió la tarea más común, más inocente del mundo. Dibujen su casa y su familia. Los otros niños llenaron sus hojas de soles sonrientes, árboles, perros y figuras de palitos tomadas de la mano. Un caos de colores y alegría infantil. El dibujo de Leo era diferente. Era un abismo. No había un sol en la esquina de la hoja. No había cielo. No había árboles ni flores. Había una caja negra, un rectángulo oscuro dibujado con tanta fuerza que el crayón negro casi había roto el papel. Dentro de la caja, varias figuras pequeñas, grises, sin rostro. Fantasmas atrapados. Y en el centro, dominando todo, una figura enorme, desproporcionada, un coloso que ocupaba casi todo el espacio. Un hombre, con manos gigantescas, como garras, y ojos que eran dos círculos negros y vacíos que parecían tragarse toda la luz de la página. Debajo del dibujo, Leo había escrito una sola palabra, o había intentado escribirla. Con la torpeza temblorosa de un niño de 6 años. A. B. U. E. L. O. La palabra estaba torcida, como si la mano que la escribió tuviera miedo del lápiz, de la propia palabra. Laura se quedó mirando la hoja. El ruido de los otros 39 niños se desvaneció. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y le erizó la piel de los brazos. Ese no era el dibujo de un niño. Era un mapa del miedo, un organigrama del terror. Ese día, el susurro de la verdad se había colado en su salón de clases. Y ya era demasiado tarde para fingir que no lo había escuchado. Un maestro preocupado es un detective sin placa. Un investigador sin más herramientas que su intuición y una empatía que el sistema intenta aniquilar día a día. Laura empezó a observar, a conectar los puntos. Revisó el expediente de Leo. Estaba casi vacío. No tenía papá registrado, solo el apellido de la madre. Marisol Serrano. En la sección de contacto de emergencia figuraba un nombre. Ismael Serrano. Parentesco. Abuelo. Laura decidió hablar con la madre a la hora de la salida. Esperó junto a la reja oxidada de la escuela, mientras la multitud de padres y madres se arremolinaba en un caos de gritos y prisas. Vio a Marisol llegar. Era una mujer joven, de no más de 25 años, pero sus ojos parecían tener 50. Estaban apagados, resignados, muertos. Su espalda estaba encorvada, como si cargara un peso invisible. «Señora Serrano», comenzó Laura con su mejor sonrisa profesional. Quería hablarle un momento sobre Leo. Estoy un poco preocupada. Es muy callado en clase. El cuerpo de Marisol se tensó al instante. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Laura lo vio. Sus manos apretaron la correa de una bolsa de plástico barata con el logo de una tienda de autoservicio. «Él es así», dijo en voz baja, sin mirar a Laura a los ojos. Su vista estaba fija en las baldosas rotas de la acera. Siempre ha sido tímido. Es más que timidez, insistió Laura con suavidad. Parece asustado todo el tiempo. ¿Hay algún problema en casa? A veces los cambios, cualquier cosa, pueden afectarles. La pregunta flotó en el aire, cargada de peligro. Marisol dio un paso atrás.
como si las palabras de Laura la hubieran golpeado físicamente. Por un instante, Laura vio un destello de pánico en sus ojos, una súplica silenciosa, pero se apagó tan rápido como apareció. «Number, ningún problema», dijo, su voz ahora un poco más alta, casi defensiva, como recitando un guión. «Mi papá nos cuida muy bien. No nos falta nada». La frase sonó ensayada, robótica, como una lección aprendida a la fuerza. «Gracias por preocuparse, maestra, pero estamos bien. Ya nos vamos». Tomó a Leo de la mano con demasiada fuerza y se fue casi corriendo, perdiéndose en la multitud. Laura se quedó allí, con una sensación amarga en la boca. «Mi papá nos cuida muy bien». ¿Por qué una madre joven hablaba de su padre como si fuera su esposo, su proveedor, el centro de su universo? La pieza no encajaba. Decidió dar el siguiente paso, el que siempre intentaba evitar, el que los directores desaconsejaban explícitamente: una visita a domicilio. El edificio de los Serrano era un monstruo de concreto y escaleras gastadas en el corazón de Iztapalapa. La ropa tendida colgaba de las ventanas como banderas de un país cansado. El aire olía a una mezcla de gas, a fritanga, a basura acumulada y a la vida de 100 familias mezclándose en un estofado agridulce y denso. Subió hasta el tercer piso por unas escaleras oscuras con focos rotos. Apartamento 302. Tocó la puerta. El sonido se perdió en el estruendo de una cumbia que venía del piso de arriba. Tocó de nuevo, más fuerte, con los nudillos. La puerta se abrió de golpe. No fue Marisol. Fue un hombre, alto, corpulento, de unos 60 años. Tenía el pelo cano, pero una espalda ancha y unos brazos de obrero, cubiertos de vello oscuro. Era Ismael Serrano, el abuelo, la figura del dibujo hecha carne y hueso. ¿Sí?, Zrenia preguntó. Su voz era un trueno grave, una voz acostumbrada a dar órdenes, a no ser cuestionada. Laura, por un segundo, se sintió como una niña regañada. «Buenas tardes. Soy Laura Fuentes, la maestra de Leo». Ismael la miró de arriba abajo, sin disimulo. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Una sonrisa de poder, de evaluación, no de bienvenida. «Ah, la maestra. Qué honor. No se hubiera molestado. Pase, pase. Está en su humilde casa». Laura entró, sintiendo una opresión inmediata. Y el caos ruidoso del edificio se transformó en un silencio denso, pesado, antinatural. El apartamento era pequeño, sofocante, y estaba impecablemente limpio. Una limpieza obsesiva, casi militar, que no dejaba espacio para la vida, para el desorden. Los muebles eran viejos, pero cuidados hasta el último detalle. En la sala, sentadas en un sofá cubierto con un plástico protector que crujía con cada movimiento, había otras 2 mujeres jóvenes. Eran casi idénticas a Marisol, un poco más jóvenes, hermanas, Claudia y Sofía. Y a sus pies, jugando en silencio con unos carritos de plástico sobre la alfombra, había 3 niños más, de diferentes edades. Todos se callaron en cuanto Laura entró. Se congelaron. Las risas se cortaron. Los movimientos se detuvieron. El silencio era absoluto, tenso, como si hubieran apretado un botón de pánico. Ismael dominaba la habitación, no por su tamaño, por su presencia. Era el sol oscuro alrededor del cual giraban todos los planetas de esa pequeña y triste galaxia. «Mis hijas», dijo, señalando a las mujeres en el sofá con un gesto amplio y teatral. «Marisol, Claudia y Sofía. Y mis nietos. Una familia grande, una bendición de Dios en estos tiempos». Su orgullo era palpable, repugnante. «Mis hijas son buenas muchachas»,
no como las que se ven ahora. Ellas son de su casa. Yo las he protegido del mundo, de las malas ideas que se ven en la tele. Laura trató de parecer profesional, de controlar el temblor de sus manos. Solo quería ver cómo estaba Leo, asegurarme de que todo estuviera bien en su entorno familiar. Todo está perfecto, interrumpió Ismael, su voz sin dejar lugar a la duda o la réplica. Aquí yo me encargo de todo. A mis hijas y a mis nietos no les falta nada. Comida en la mesa, un techo seguro. Yo soy su padre, su madre, su todo. La frase la golpeó como un puñetazo. Yo soy su todo. Mientras hablaba, Ismael puso su mano en el hombro de Marisol, que estaba de pie a su lado como una estatua. No fue un gesto de cariño paternal, fue un gesto de posesión, de propiedad, como se agarra un objeto que te pertenece. En ese instante, Claudia, la hermana de en medio, dejó caer un vaso de agua. El estallido del vidrio contra el suelo fue un sonido violento en medio del silencio. Nadie gritó, nadie se movió. Claudia se quedó paralizada, con el rostro pálido de terror. Miró a su padre. Ismael no le gritó, solo la miró y sonrió. No te preocupes, mi niña, los accidentes pasan, dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Ahora recoge eso. Con cuidado, no te vayas a cortar. La chica, temblando, se arrodilló para recoger los trozos de cristal con las manos desnudas. En ese momento, Laura lo vio. Con una claridad terrible. Miró los rostros de los otros niños, el de Leo, el de los otros 3. Y luego miró los ojos de Ismael. Todos tenían sus ojos. La misma forma almendrada. El mismo color oscuro, casi negro. Una marca genética inconfundible. El dibujo de Leo apareció en su mente. La figura gigante con ojos negros. El abuelo. El padre. Sintió una oleada de náuseas. Un mareo. El aire se volvió irrespirable. El olor del limpiador de pino barato de repente le pareció el olor dulzón de la descomposición. Tengo que irme, balbuceó, interrumpiendo a Ismael, que había empezado a hablar de lo mal que estaba el mundo ahí afuera. Salió del apartamento casi tropezando, sin despedirse. Mientras bajaba las escaleras a toda prisa, el ruido del edificio volvió a inundarla. Pero ya no era un ruido normal. Sonaba como un grito colectivo que nadie en el mundo escuchaba. Se detuvo en la calle, respirando el aire contaminado de la ciudad, como si fuera el más puro de los oxígenos. Le temblaban las manos sin control. Tenía un sabor metálico en la boca. El sabor del miedo. El sabor de la verdad. La verdad ya no era una sospecha. Era una certeza monstruosa. En el apartamento 302, el árbol familiar estaba podrido desde la raíz. ¿Cómo se siembra un infierno en el tercer piso de un edificio de interés social? No se necesita tierra, solo miedo y poder absoluto. Ismael Serrano no nació siendo un monstruo. Se convirtió en uno, pieza por pieza, decepción por decepción. Fue un niño abandonado. Creció en la brutalidad anónima de los orfanatos de los años 60, donde aprendió que el afecto era una debilidad y la fuerza, la única moneda de cambio. Aprendió desde pequeño que el mundo era un lugar hostil, un campo de batalla, y que para sobrevivir había que tener el control. Nunca ser la víctima, siempre ser el que manda. Se juró a sí mismo que él sí tendría una familia. Una grande, una que nunca, jamás lo abandonaría. Se casó, tuvo 3 hijas, y por un tiempo fue un hombre casi normal, un obrero de la construcción. Un padre estricto, sí, que exigía obediencia, pero un padre. El veneno empezó a gotear cuando su esposa murió.
Un cáncer rápido y fulminante. Él se sintió impotente, aterrado. Esa impotencia se transformó en una necesidad furiosa de controlarlo todo. Se quedó solo, con 3 hijas adolescentes. Y el miedo a la soledad, el fantasma de su infancia, regresó con la fuerza de un huracán para devorarlo. Fue entonces cuando empezó a construir la jaula, ladrillo por ladrillo, con paciencia de araña. Primero, fue el control psicológico, sutil, constante, un goteo diario de veneno. Afuera el mundo es peligroso. Los hombres solo las van a lastimar. Las van a abandonar como me abandonaron a mí. Nadie las va a querer como yo las quiero. Solo buscan usarlas. Les cortó las alas antes de que aprendieran a volar. Las convenció de no estudiar después de la secundaria, de no trabajar. ¿Para qué? Si yo estoy aquí para darles todo lo que necesiten. Su lugar es la casa, cuidándome a mí, su padre, que se mata trabajando por ustedes. Luego, vino el control económico. Absoluto y total. Él era el único proveedor, el dueño del dinero, el dueño de la comida, el dueño del techo. Las convirtió en sus dependientes totales, en sus prisioneras económicas. Sin él, no eran nada. No tenían a dónde ir. Ni un peso en la bolsa. El último muro de la jaula fue el físico, el definitivo. Cuando la hija mayor, Marisol, cumplió 18 años y se atrevió a tener un novio, la reacción de Ismael fue de una furia bíblica. La encerró en su cuarto una semana. La golpeó. La humilló delante de sus hermanas. Y luego, cuando estaba completamente rota, le ofreció su perdón, su amor retorcido. Una noche, entró en su cuarto. Ella estaba llorando. Él se sentó en su cama. Le secó las lágrimas. Le dijo que la perdonaba, que ella era su preferida, la única que lo entendía. Le dijo que su deber era consolarlo en su soledad, que eran ellos dos contra el mundo. Lo presentó no como un abuso, sino como un sacrificio, un acto de lealtad familiar superior a cualquier otra ley. Y una vez que se rompe un tabú tan grande, ya no hay vuelta atrás. El horror se instaló en la casa. Se normalizó. Se convirtió en la rutina silenciosa de cada noche. Cuando nació el primer nieto, Leo, que también era su hijo, el secreto se convirtió en cemento armado. Unión a la familia en una conspiración de silencio y miedo. Las otras hijas, Claudia y Sofía, vieron lo que pasaba. Vieron el terror y la sumisión de su hermana mayor. Y aprendieron la lección. Obedecer era sobrevivir. Resistirse era el infierno. Eventualmente, la sombra de Ismael las alcanzó a ellas también. El apartamento 302 se convirtió en el feudo de Ismael Serrano, y sus hijas y nietos, en sus súbditos. Un reino de horror, sostenido por un sueldo de obrero y un miedo infinito al mundo exterior. Sonido de una puerta de oficina abriéndose y cerrándose. Murmullos de fondo. Un teléfono que no deja de sonar. Al día siguiente, a primera hora, Laura fue a hablar con el director de la escuela. Un hombre mayor, a punto de jubilarse, con la mirada de quien ha perdido todas las batallas y solo espera el silbato final. Le contó todo: el dibujo, la visita, el miedo en los ojos de las mujeres, la reacción ante el vaso roto, los niños que todos se parecían al abuelo. El director la escuchó mientras firmaba una pila de papeles, sin levantar la vista. Laura, Laura. Zrenia dijo con un suspiro pesado, cansado. Llevo 30 años en esto. He visto de todo, créeme, cosas que te quitarían el sueño por un mes entero. Finalmente la miró, por encima de sus gafas de lectura. Son familias muy complicadas. Viven en situaciones de violencia,
de hacinamiento, de miseria. Nuestro trabajo es enseñarles a leer y a escribir. Nuestra responsabilidad termina en la puerta de la escuela. No podemos ser los salvadores del mundo. Ya ni siquiera podemos ser maestros. Pero es un niño. Son niños, fingió Laura, su voz temblando de frustración e incredulidad. Están en peligro. Y si te metes, ¿quién te protege a ti? Zrenia, replicó el director, bajando la voz y mirando hacia la puerta de su oficina. Mire, Laura, hace unos años una maestra se metió en un problema de una niña golpeada. El papá la amenazó aquí, en la puerta de la escuela. La tuvimos que cambiar de plantel. ¿Vale la pena? Ese tipo, Ismael, es gente de respeto en su cuadra. Si se entera de que andas de chismosa, te puede ir muy mal. Y a mí me metes en un problema con el sindicato y con los padres. Haz tu trabajo. Enfócate en los otros 39 niños de tu clase. No puedes salvarlos a todos. El consejo no era malvado. Era un consejo de supervivencia. La lógica del sistema. El primer muro. El muro del miedo. De la resignación aprendida. Laura salió de la dirección sintiendo que le habían echado un balde de agua helada. Pero no se detuvo. Esa misma tarde, fue a la agencia del Ministerio Público más cercana. Un edificio gris, abarrotado de gente con rostros de angustia. Olía a desesperación, a sudor y a papel viejo. Después de 2 horas y media de espera en una silla de plástico rota, la atendió un agente joven, con ojeras profundas y un gesto de fastidio permanente. Laura le explicó la situación, con la mayor cantidad de detalles posible. El agente escuchaba mientras tecleaba en su computadora, chateando por WhatsApp en su celular, que tenía apoyado en el monitor. Ajá. Zrenia de vez en cuando. Ni siquiera la miraba. Ok, dijo al final, bloqueando su celular. ¿Y dónde está el delito? Laura se quedó pasmada. ¿Cómo que dónde está? Es abuso, es incesto, es corrupción de menores. Es su palabra, maestra, dijo el agente, ahora sí mirándola con sus ojos cansados e irritados. Es su intuición contra la de ellos. Para que yo inicie una carpeta de investigación, necesito una denuncia formal de una de las víctimas. ¿La mamá de su alumno quiere denunciar? No, tiene miedo, dijo Laura. Exacto. Sin la denuncia de la víctima directa, no hay delito que perseguir. Legalmente, yo no puedo ir a tocar esa puerta y obligar a toda la familia a hacerse un examen de ADN solo porque a usted, una maestra, le parece que los niños se parecen al abuelo. ¿Sabe el problema en que me metería por violar sus derechos humanos? Los derechos del abusador. Los derechos de todos los ciudadanos, corrigió él con frialdad. Un dibujo no es una confesión. Podría ser una pesadilla o fantasía. Necesito hechos, no interpretaciones de arte infantil. Si la madre cambia de opinión, que venga. Aquí la esperamos. La que sigue. Se levantó y llamó a la siguiente persona en la fila. Laura fue despedida, descartada. Se quedó de pie, en medio del caos de la oficina, sintiendo una rabia impotente que le quemaba por dentro. El sistema no estaba para proteger a los débiles. Estaba para protegerse a sí mismo con el escudo de la ley. Un escudo que los monstruos saben usar muy bien. Había una última puerta que tocar. El DIF, la institución de la familia. Le costó una semana de llamadas insistentes conseguir una cita. La recibió un subdirector en una oficina amplia, con aire acondicionado y una cafetera de lujo. Un hombre de traje caro y sonrisa falsa. Licenciado Ramírez. Laura volvió a contar la historia. Ya se la sabía de memoria.
Sonaba irreal, gastada, hasta para ella misma. El licenciado escuchó con atención. Puso cara de preocupación. Asentía en los momentos correctos. «Qué terrible, maestra. Qué terrible. Es indignante lo que me cuenta», dijo cuando ella terminó. Laura sintió un rayo de esperanza. Él parecía diferente. «Haremos lo que podamos», continuó el licenciado. «Pero usted entiende, tenemos protocolos muy estrictos. Necesitamos evidencia sólida, testimonios». Los dibujos de Leo. «Swing», empezó a decir Laura, sacándolos de su bolsa. «Los dibujos son un indicio, un foco rojo. No una prueba contundente ante un juez», la interrumpió él, sin mirarlos. «Mire, vamos a hacer esto. Llene este formulario, el 30B bis, de posible situación de riesgo familiar. Lo turnaremos a nuestra área de trabajo social. Ellos programarán una visita de campo. Puede tardar un mes, mes y medio. Tenemos la agenda saturada. Usted comprenderá». La esperanza se desvaneció. Era la misma pesadilla burocrática. «Pero los niños están en peligro ahora», dijo Laura, desesperada. «Lo entiendo, pero no podemos actuar sin seguir el debido proceso. Podríamos meternos en un problema legal muy serio». En ese momento ocurrió algo. Un giro que Laura pensó que cambiaría todo. La hija menor de Ismael, Sofía, la de 17 años, huyó de la casa. Una vecina se lo contó a Laura por teléfono. Laura corrió de vuelta a las oficinas del DIF. Sintió que ahora sí la escucharían. Tenía la prueba definitiva, la prueba de que el infierno era real. Logró interceptar al licenciado Ramírez en un pasillo. «¡Licenciado!». Sofía Serrano se escapó. Una de las hijas huyó. ¿No es prueba suficiente de que algo terrible pasa ahí? El licenciado la miró. Su rostro una máscara de fastidio. Se detuvo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Y entonces pronunció la frase que mataría la última esperanza de Laura. «Señora...». «Maestra, mire», dijo, bajando la voz. «Agradezco su insistencia, pero ahora esto es un caso de una persona ausente o desaparecida. Eso le corresponde a otra dependencia, la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Si quiere, puede ir para allá. Llene el formato 2B». Dio media vuelta y se fue, dejándola sola en el pasillo pulcro y silencioso. Laura se quedó paralizada. Le temblaba todo el cuerpo. No era solo indiferencia, era crueldad. Una crueldad fría, eficiente, vestida de procedimiento. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, pasarlo de un escritorio a otro, archivarlo hasta que fuera olvidado, o hasta que apareciera un cuerpo. Salió de ese edificio sabiendo que estaba sola, completamente sola, y que el sistema era el cómplice más grande del monstruo. ¿Y qué pasó con la familia Serrano? ¿El sistema finalmente despertó de su sueño burocrático? Number, la solución, como casi siempre en este país, no vino de las instituciones. Vino del azar. De la desesperación de una adolescente que llegó a su límite. Sofía, la hija fugitiva, fue encontrada 2 semanas después, viviendo en la calle, durmiendo en los pasillos de la estación del metro San Lázaro. Estaba embarazada y enferma. Una patrulla la detuvo por deambular y la llevó a un albergue para menores. Lejos de la sombra de su padre, lejos del silencio opresivo del apartamento 302, por primera vez en su vida, habló. Habló con una trabajadora social del albergue. Una mujer que no tenía prisa, que no tenía una pila de formatos en su escritorio, que simplemente se sentó a su lado y la escuchó llorar durante 1 hora.
y el horror que había estado contenido en esas 4 paredes se derramó como veneno. Primero en susurros, luego en un torrente de palabras que no podía parar. Con la confesión de Sofía, detallada y desgarradora, el castillo de naipes de Ismael se derrumbó. La policía, ahora sí, con una orden judicial en la mano y la presión del albergue, tuvo que intervenir. El arresto no fue dramático. No hubo gritos ni sirenas. Tocaron la puerta. Ismael abrió y se lo llevaron. No opuso resistencia. Dicen que su única preocupación era ¿quién les va a dar de comer ahora? Su mente no concebía un mundo sin su control. Creía, hasta el final, que era un buen padre. Los niños fueron sacados del apartamento por personal del DIF. Lloraban, confundidos, aferrados a las piernas de sus madres. Los separaron de ellas. Los separaron entre ellos. Los rescataron. Pero para un niño, un rescate que destruye su único mundo conocido se parece mucho a un secuestro. Hoy, Ismael Serrano está en la cárcel, condenado por múltiples cargos. Morirá allí, solo, como siempre temió. Sus hijas viven en un refugio para víctimas de violencia. Están aprendiendo a ser adultas a los 20 y tantos, a los 30. Aprendiendo a tomar decisiones, a manejar dinero, aprendiendo a no tener miedo de los hombres, del mundo, de su propia sombra. Es un camino largo, quizás infinito. ¿Y los niños? Están en el limbo del sistema de adopción. Son casos difíciles, con un historial de trauma complejo que asusta a las familias. Leo, el niño de los dibujos, está en una casa hogar. Ha empezado a hablar. Frases cortas, palabras sueltas. El otro día, su psicóloga le dio papel y crayones. Por primera vez, dibujó una casa con una puerta abierta, y al lado de la puerta dibujó un sol. Pequeño, tímido, pero un sol. Su primera palabra completa no fue mamá. Fue afuera, mientras miraba por la ventana. Es una pequeña victoria, una luz diminuta en una oscuridad inmensa. Pero la pregunta sigue en el aire, flotando sobre el ruido de la ciudad. El sistema no lo salvó. La casualidad y el valor de una chica lo hicieron. ¿Cuántos otros apartamentos como el 302 existen en esta ciudad, en este país? ¿Cuántos horrores crecen detrás de las paredes, protegidos por el miedo de las víctimas y la indiferencia de un sistema que prefiere llenar formatos a buscar justicia? No tenemos la respuesta. Y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México.